detallito. Vamos a empezar a darle inicio a este tema. Vemos que el diezmo en Génesis, vemos a Abraham diezmando y se ha dicho que era el diezmo de gracia. Ahorita vamos a dar lectura a los textos bíblicos. Vemos ahí mismo en Génesis que Jacob también diezma, ¿verdad? Y ahí ya cambió un poquito la definición de esa acción. Es el diezmo de conveniencia. Se ha dicho que ese es el diezmo de conveniencia. Y también en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, vemos ahí el diezmo de prueba. Y ese es el que más se ha usado ahora en las predicaciones. Se cita mucho a Malaquías, ¿verdad? Y ahí es donde se establece la doctrina, ahora sí que de las iglesias pentecostales o pentecostés que tienen como fundamento dentro de sus iglesias como doctrina el diezmo. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas, ¿verdad? Porque tenemos que dar las citas bíblicas para que haya un referente. Vamos a ver primeramente en Génesis, en el capítulo 14. Dice en el verso 17, dice, tiene ahí como título, Melquisedec bendice a Abraham. Dice, cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ahí vemos la primera referencia bíblica del diezmo, y que es lo que se usa ahora en las iglesias, que es el diezmo de gracia, porque no había una ley establecida para hacer esa acción. Pero también no dice por qué Abraham diezmó, no dice si fue una revelación, y podríamos decir, pues es que fue una revelación, pero cuando hay una revelación para algún, porque Abraham también es considerado como un profeta, cuando hay alguna revelación para algún profeta, pues la Biblia también lo registra y queda definido como una revelación. Pero vemos que Abraham no recibe ninguna revelación, o al menos la Biblia no lo registra, pero él da el diezmo a Melquisedec, el diezmo de lo que había traído. Entonces, la ley, cuando establece el diezmo de acciones laborales, del fruto de tu trabajo. Vemos que el pueblo de Dios era agrícola y era ganadero, porque tenían ovejas y cabras y vacas, y también trabajaban la tierra, sembraban y cosechaban la tierra. Entonces vemos que el diezmo es el fruto del trabajo con las manos del hombre. Y nosotros, si nosotros nos detenemos un poquito, vemos que este diezmo que Abraham ofrece no es el fruto de un trabajo, es el botín de los reyes que habían derrotado. Entonces, ¿de dónde saca Abraham esa idea de diezmar? Y los que están muy arraigados a favor del diezmo van a decir,
pues es que el Espíritu Santo se lo reveló, o Dios se lo reveló, o un ángel se lo reveló, pero no hay en sí un registro bíblico que diga Dios le reveló que tenía que dar el diezmo. Pero era el diezmo de un botín, de una recompensa de guerra, no algo trabajado con las manos propias, por decirlo, de la tierra, que era de lo que Dios estableció el diezmo, de todos los frutos de la tierra, de los ganados, de las ovejas, de las vacas, de los chivos, de todo lo que la tierra producía, de todo lo que los animales producían. Ese era el diezmo para Dios. Y aquí Abraham da el diezmo de un botín de guerra. Pero ¿de dónde aprende Abraham eso? Yo también quiero hacer mis especulaciones basados en los registros de historiadores, de eruditos. Entonces, el rey, aquí en el capítulo 14, dice en el verso 1, dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Sinar es Mesopotamia o Babilonia, la antigua. ¿Quién era Amrafel? Los eruditos e historiadores han determinado y han llegado a la conclusión de que Amrafel no era otro sino que el mismo Hammurabi. Y nosotros desde la secundaria se nos ha enseñado el código de Hammurabi como complemento de las enseñanzas de esas materias de secundaria. ¿Quién era Hammurabi? Hammurabi era precisamente, como dicen los historiadores y los eruditos, que era Amrafel. Entonces es muy famoso el código de Hammurabi. El código de Hammurabi trae 270 y tantas leyes donde se establecían pagos y tributos para el rey y para los dioses. Entonces nosotros sabemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Sabemos que Abraham era idólatra, igual que su padre Taré. Entonces, al ser ellos hacedores de ídolos, principalmente Taré, el padre de Abraham, ellos tenían que pagar tributos. ¿A quién? Primeramente al rey, porque estaban en una provincia real, y a los dioses. Entonces ellos ya tenían el concepto de pagar tributos al rey y a los dioses. Entonces yo quiero pensar que Abraham, al conocer el código o las leyes de Hammurabi, porque ese código es mucho antes de la ley judaica. Nosotros estamos viendo que Abraham, al tiempo de Moisés, creo que son como 700 años, no sé, un poco más, un poco menos, y antes de que le dieran la ley a Moisés. Entonces el código de Hammurabi ya estaba vigente en los tiempos de Abraham, y Abraham ya sabía lo que era pagar tributos al rey y pagar tributos a las deidades, porque ellos eran idólatras, hacedores de ídolos. Aunque no viene en la Biblia, en los escritos judaicos, en las tradiciones judaicas, podemos encontrar todo eso. Entonces ellos sabían que se debería de pagar tributos a un rey y pagar tributos a los dioses. Entonces Dios, no hay un registro de que Dios le haya revelado a Abraham que pagara los diezmos, pero cuando se ha hecho doctrina, se dice es el diezmo de gracia, que eso verdaderamente queda en tela de duda, porque Abraham había ya salido de Ur de los Caldeos. Abraham ya Dios había hablado con él, mas sin embargo cuando él también sabía del rey de Salem, cuando un rey salía y le ofrecía, en este caso le ofreció pan y vino, ¿qué es lo que hacía Abraham? Corresponder, ¿cómo? Dándole un tributo ¿de qué? De los diezmos del botín. Para mí esa es la causa por la que Abraham diezmó, porque no hay un registro bíblico, pero
pero vamos a dejarlo en tela de duda. Vamos a dejarlo en tela de duda porque no dice que Abraham tuviera una revelación para dar el diezmo, y Amrafel, el rey derrotado por Abraham y los otros 3 reyes, y Amrafel y Kedorlaomer y otros 3 reyes más, eran 4 reyes los que iban con Abraham contra 5 de Amrafel, que dicen los historiadores y eruditos que era Hammurabi. Entonces Abraham conocían esas leyes que regían en ese entonces. Entonces yo quiero pensar que por eso Abraham le da el diezmo del botín, porque ya después de eso no hay registros bíblicos ni tampoco en las historias rabínicas de que Abraham hubiera diezmado otra vez, solamente porque salió Melquisedec, el rey de Salem. Por eso Abraham da los diezmos. Pero entonces también vemos, esto es lo que dicen que es el diezmo de gracia, pero yo también lo tengo en tela de duda. Y en Génesis 28, vamos a ver a Jacob, en el verso 20 al 22, dice, mire, vamos a ver desde el 13 para que entendamos un poquito a Jacob. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿De quién? De la escalera, en el sueño que tuvo Jacob. Dice que él veía subir y bajar ángeles por esa escalera. Y dice en el 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Mire, dice, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿No era Isaac el padre de Jacob? Pero después tocaremos ese punto. Aquí hay enseñanzas en todo esto que se queda escrito. ¿Por qué dice Dios de Abraham tu padre y no dice el Dios de Isaac tu padre? Bueno, dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dice, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Llegamos al 18, mire lo que hace Jacob, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Mire el voto que hace Jacob. Lo que le dice primero Jehová en el sueño, pero mire el voto que hace. Dice, si fuere Dios conmigo. No le había dicho Dios que iba a estar con él y que no le iba a faltar nada y que lo iba a guardar y que lo iba a llevar y traer con bien. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire, estaba condicionando a Dios. Tú eres mi Dios si me guardas, si me cuidas, si me das pan, si me das vestido, si me llevas y me traes con bien. Estaba condicionando a Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces aquí es donde se dice que es un diezmo de conveniencia.
o un diezmo condicionado, porque se le aparece Jehová en sueños y le dice: yo te doy esta tierra donde estás acostado, tu descendencia la poseerá, yo te llevaré y te traeré con bien y te guardaré y nada te faltará. Pero vuelve Jacob cuando despierta y hace ese voto y condiciona el diezmo. Pero esto casi no se toca, porque como que no tiene una validez honorable condicionar a Dios. Entonces, esto es lo que estaba haciendo Jacob. Estaba condicionando a Dios. Y yo te daré el diezmo si tú me guardas, si me llevas y me traes con bien, si me das pan y vestido. Un diezmo de conveniencia, que tampoco estaba todavía escrita la ley. Y este diezmo de Jacob casi no se toca, porque ¿quién va a condicionar a Dios? ¿O qué facultad tiene el hombre para condicionar a Dios? Mas Jacob lo hizo. Condiciona a Dios y le dice: yo te daré el diezmo. Entonces, vemos que hay un diezmo que se dice que es el diezmo de gracia, el de Abraham, y vemos que hay un diezmo que se dice que es el diezmo condicionado o de conveniencia de Jacob. Pero entre Abraham y Jacob está Isaac, en medio de los dos. Abraham, el padre de Isaac y abuelo de Jacob. Y Jacob, al que le dicen tu padre es Abraham, no dicen Isaac. Y Isaac queda en medio. Y no hay registros rabínicos, estuve buscando, y no hay registros rabínicos de que Isaac hubiera diezmado al menos una vez. ¿Por qué Isaac no diezmó? ¿Por qué diezma Abraham? ¿Por qué diezma Jacob? ¿Por qué Isaac, que es el hijo de la promesa, no diezma? Y me cansé de buscar en registros rabínicos algo que me dijera que Isaac diezmó al menos una vez como Abraham y como Jacob, porque a partir de ahí Jacob tampoco hay registros de que él siguiera diezmando. Entonces ahí es donde ya entran las telas de duda. ¿Por qué Abraham solamente al diezmar una vez se dice que es el diezmo de gracia? ¿Por qué Jacob al diezmar una vez se dice que es el diezmo condicionado o de conveniencia? ¿Por qué Isaac, el hijo de la promesa, no diezma? Y no hay explicaciones para eso. ¿Por qué se hizo solamente una vez? Pero se usan para fortalecer la doctrina del diezmo. Entonces llega Moisés y se da las leyes y se da el diezmo, la ley del diezmo. Pero nosotros vemos en Levítico, en el último capítulo, los versos por ahí 28, 29, dice que se diezmaba todo lo que la tierra producía. Para no equivocarnos, vamos a ver Levítico. Porque tenemos que dar las referencias. Aquí dice en el último capítulo de Levítico, en el verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo. ¿De qué? Del ganado, no de los frutos de la tierra ni de los árboles.
Dice, tanto él, dice, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. No cambiará que el ganado. Y ahora entendemos lo que pasaba con Malaquías, con los príncipes y sacerdotes. Al decir esto aquí, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Si querían rescatar el diezmo de una cosecha, por decir de trigo, tenían que primeramente separar el diezmo, eran por pesos. Entonces, todo lo demás era para venta, seguramente, o para el mismo sustento. Pero si tú querías rescatar el diezmo, evaluabas el precio de toda la cosecha de trigo. Evaluabas el precio y entonces hacías la evaluación y querías rescatar el diezmo, tenías que pagar el 20% del valor de todo el trigo. Si querías rescatar el diezmo, entonces ya no pagabas el diezmo, sino que pagabas el 30% para rescatar el diezmo. Entonces a muchos les convenía, a muchos no. Si a lo mejor esa cosecha de trigo la tenían para venta, decían, pues le voy a sacar más, me compré rescatar el diezmo. Y rescataban el diezmo pagando el 20%, ¿verdad? El sacerdote ganaba más, pero el que vendía esa cosecha también ganaba más. Y en los animales dice, todo que pase debajo de la vara, que era lo que hacían en los corrales, hacían un caminito donde solamente cupiera un animal. Entonces iban pasando los animales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es para el diezmo. De 10, 1 es la 10ª parte. Entonces veían que estaba bueno o malo y lo querían cambiar. Dice, mejor, si era muy bueno, decían, déjalo cambio por este, que está un poco maltrecho, enfermo. Entonces dice, no lo podrás cambiar, ni tanto el uno como el otro se quedarán por querer cambiarlo. Entonces ya no era 1, sino 2 animales los que tenía que entregar el dueño del ganado. Fuera de vacas, fuera de ovejas, fuera de chivos. Y le digo que ahora entendemos lo de Malaquías, porque en Malaquías separaban los animales enfermos, ciegos, cojos, y se los llevaban al sacerdote. Y Jehová los reprende y dice, llévale eso a tu príncipe a ver si te lo acepta. No soy yo Señor, no soy yo Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Entonces imagínese que a un príncipe le llevaran un animal defectuoso. Se arriesgaban, como era una ofensa al príncipe o al rey, se arriesgaban a que los mataran. Pero como Dios siempre ha sido misericordioso, a ellos le llevaban los animales enfermos, ciegos, tuertos, cojos, tullidos, y se los daban al sacerdote y ellos los aceptaban. No había ninguna reprensión para el que llevaba, ahora sí como diríamos en nuestros tiempos, para el que llevaba su mugrero como ofrenda para Dios. Y en Deuteronomio, por ahí ya no va, por causa del tiempo no va a dar ya la cita, pero es por ahí por el capítulo 15, el diezmo era para el sustento de los sacerdotes y levitas, pero se tenía que ayudar a la viuda, se tenía que ayudar al huérfano y se tenía que ayudar al extranjero con los diezmos. Y ahorita vemos que difícilmente en las iglesias, y menos si son iglesias chicas que tengan pocos miembros o pocos congregantes, pero hay iglesias, o como se dice hoy en la actualidad, hay mega iglesias que recaudan porque imponen el diezmo, recaudan a lo mejor miles
miles de pesos o de dólares en diezmos y alimentan a las viudas, alimentan a los huérfanos, alimentan a los extranjeros. El diezmo, dice el pastor, eso es mío, eso es para mí, para mi sustento. Y aún así, cuando hay iglesias chicas o algo, menos se le va a dar a la viuda, menos se le va a dar al huérfano, menos se le va a dar al extranjero. Entonces, el diezmo, como decía al principio, tiene su aplicación, depende del criterio de quien lo recibe y de quien lo maneja o quien lo distribuye. Si el pastor dice, no, pues mi iglesia es chica, y de dónde yo los diezmos son para mí, para mi familia, para vivir, porque yo soy el sacerdote de la iglesia, no puedo yo repartirle a la viuda. Y entonces, como ahora nos agarramos de que el apóstol Pablo dice que las viudas, no aceptes viudas jóvenes porque después se les alborotan las hormonas y se quieren casar otra vez, ¿verdad? Dice, no aceptes viudas jóvenes. Dice, y las viudas que tengan hijos, que los hijos las mantengan. Entonces, si una viuda está en una iglesia, el pastor va a decir, pues que sus hijos la mantengan, ¿yo por qué le voy a dar del diezmo? Pero estás usando el criterio a conveniencia. Y hay tantos puntos que han entorpecido realmente lo que Dios quiso hacer con el pueblo. Pero sí se exigen cosas, y se exigen porque ya no es ningún secreto, ni tampoco es algo que no esté, o algo que se ignore. Ya todo es muy sabido que se exige el diezmo. Y se exige porque Dios lo demanda. Dios lo demanda. ¿A quién? Vemos a Abraham, que yo digo que fue influenciado a dar el diezmo porque él conocía, como él fue de Ur de los Caldeos, conocía seguramente el código de Hammurabi, que a nosotros se nos enseñó en la secundaria, y sabían que había que dar tributo al rey y un tributo a los dioses. Yo digo que por eso Abraham diezmó, porque no hay más registros. Jacob es el diezmo de conveniencia, o el diezmo, ¿verdad? Que tampoco hay registros. Isaac, el hijo, le dijeron a Abraham, en el cual te será llamada descendencia. No hay registros rabínicos de que diezmara, o al menos yo no encontré. Quizá me faltó buscar más, pero no encontré. Y qué bueno si alguien encontrara que diera una referencia de que Isaac también diezmó. Entonces ya serían 3 patriarcas, los fundadores de los patriarcas, la base de los patriarcas. Pero no lo hay. Pero entonces vamos a ver, vamos a ir hasta Malaquías ahora. Hasta Malaquías, que se dice que es el diezmo de prueba. Y estos también son versos ya muy conocidos, porque son muy usados para exigir el diezmo, desgraciadamente. Y tiene por título en el verso 6 el pago de los diezmos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Mire, arrogante el pueblo e insolente, diciéndole a Dios, ¿en qué hemos de volvernos?
Dice en el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Luego dice en el 10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora esto es los versos más usados para obligar a la gente a diezmar. Aunque algunos se inclinan más por Abraham, para que no se oiga grotesco, para que no se oiga obligado, decimos el diezmo de Abraham. Pero aquí yo quiero rescatar algo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, probadme ahora en esto. ¿Por qué dice ahora? Probadme ahora en esto. El ahora no es lo mismo que hoy. Porque el ahora es una palabra hebrea, es un prefijo. Dice de relaciones causales o consecuente. Por eso digo que cuando leemos hay que detenernos y decirle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Y el Espíritu me decía, detente aquí, probadme ahora. Y el ahora no es lo mismo que hoy. Y entonces buscando en el Strong, para los que tienen, si tienen su diccionario Strong, busquen la palabra ahora. Lo que quiere decir en el término hebreo es un prefijo de relaciones causales o consecuentes. ¿Por qué causales? Porque la causa era el diezmo. O consecuentes. ¿Cuál era la consecuencia? Yo te bendeciré. Ahora, no dice hoy. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿Qué me quieres decir con esto? El ahora es un prefijo, no es algo que determine, que defina. Entonces, por ser un prefijo causal o consecuente, ¿cuál era la causa? El diezmo. Consecuente, ¿cuál era la consecuencia? Yo te bendeciré ahora. Pero esto ya pasó. No se puede, por esta palabra ahora, no se puede aplicar hoy. Porque la palabra hoy, y vamos a ir hasta Hebreos para que me entiendan. Porque muchas veces hemos dicho, es que Dios no cambia. Dios es el mismo. Aquí lo dice. Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer. Pudo haber dicho ahora también. Pero dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, que es un presente continuo y por los siglos. Entonces, ¿por qué no dice Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por los siglos? Sino que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esta palabra hebrea hoy? Dice, es un espacio de tiempo definido, cuando el ahora es un prefijo. Dice,
es un espacio de tiempo definido constante o continuo, cuando el ahora tiene fecha de caducidad. Dice diariamente, el hoy quiere decir también en el hebreo diariamente, constantemente o continuo o eternamente, que es lo que dice Hebreos 13:8, porque Jesucristo es el mismo ayer, como le digo, pudo haber dicho ahora, pero el ahora es un prefijo que tiene una caducidad. No dijo ahora, dijo hoy y por los siglos. Entonces, esa es la diferencia del probadme ahora. Era un tiempo determinado que no se puede usar para nuestros tiempos, este verso, para amenazar a la gente, porque inclusive este verso se ha usado para amenazar a la gente. Tú eres un ladrón, y se ha dicho, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, citando este verso de Malaquías con referencia al diezmo. Se ha dicho los ladrones, entonces hasta la entrada al cielo le privan por una palabra que tuvo un fin, porque era en un tiempo determinado. El ahora ya pasó, porque es un prefijo, pero el hoy nunca va a pasar porque es un presente continuo, que como dice en el hebreo, es un espacio de tiempo definido, constante, continuo, diariamente o eternamente. Eso es lo que nos dice el hebreo de el hoy y de el ahora. El ahora es un prefijo de relaciones causales o consecuentes. ¿Cuál era la causa? Que no diezmaban. ¿Cuál era la consecuencia? Que yo te bendigo si traes ahora, en aquel tiempo que ya pasó. Y eso es lo que a veces no nos detenemos a investigar, no nos detenemos, pero no nos detenemos a veces porque no dejamos que el Espíritu Santo nos detenga. Y seguimos machacando al pueblo y seguimos imponiéndole carga al pueblo y seguimos asustando al pueblo, amedrentándolo, inclusive ahora últimamente por pastoras, alguna pastora que yo oí que dijo que pues el que no diezma es un ladrón, y los ladrones, dice la Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hasta la entrada al cielo le han privado por una hora que ya pasó. Ese prefijo que se utilizó en Malaquías, sí, pero fue específicamente. Es como por decir nuestros días, si alguien tiene un negocio que diga de hamburguesas, del 25 al 31 de agosto, 2 por 1. Entonces es un tiempo determinado. Llega el 1 de septiembre, oye, vengo por la promoción. No, ya pasó, porque era del 25 al 31 de agosto. Se acabó esa promoción. Igual que en Malaquías, probadme ahora, un tiempo que tiene caducidad. Y otra cosa, sigue diciendo en Malaquías, vamos a regresarnos. Bueno, ya no sabemos Malaquías. Dice, si no, les abriré las ventanas de los cielos y yo reprenderé por vosotros al devorador, al pulgón, al revoltón y todo eso que ya sabemos. Entonces, dice, yo les abriré las ventanas de los cielos. Hay varias palabras que se traducen como ventana en el hebreo. Y mire, vamos a ver la primera palabra hebrea. Es perforación. Obviamente, perforar un muro para la ventana. Pero esta palabra no se usa en Malaquías. Entrada de luz. Obviamente se hace igual una abertura para que entre luz a la casa. Es otra traducción de ventana, pero no es la que se usa en Malaquías.
Otra palabra hebrea que significa ventana, tronera. ¿Qué es una tronera? Las troneras se definen como los círculos que usaban los barcos para que por ahí saliera el cañón y disparar los cañonazos. Entonces, yo creo que todos conocemos los cañones. Si alguien ha visto un cañón en los museos, el cañón, pues, cuando mucho, un diámetro de 30 centímetros. Cuando muy grande un cañón. De aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces esa es una tronera donde cabía un cañón, ¿verdad? Para disparar. Pero esa palabra tampoco se usa en Malaquías. Esta es la palabra que se usa en Malaquías para ventana. Es una celosía o un palomar o una apertura para chimenea, que a las chimeneas, la boca de la chimenea por donde sale el humo, a esa también se le conoce como tronera, la tronera de la chimenea. ¿Cuánto tiene una tronera de una chimenea? Dependiendo de lo grande de la chimenea, pero lo más grande que yo he visto troneras, y he visto muchas por causa de mi trabajo, he visto muchas troneras de chimenea 30 por 30, la más grande, y dice, y está muy bien, de aquí fácilmente no se ahoga la chimenea, que regrese el humo, ¿verdad? Porque también se le hace obvio un cuello a la chimenea para que agarre fuerza el humo, pero con 30 centímetros, dice, ese diámetro está bien para la tronera de la chimenea. Pero ¿qué es una celosía? Esta palabra que se usa para ventana en Malaquías. Nosotros vemos las celosías, son como cuadros de concreto que tienen figuritas. Bueno, esas celosías se usaban en la parte alta de las ventanas en Israel para protección, obviamente. Se hacía la ventana y se le hacía la celosía. O un palomar. Nosotros en las casas antiguas mayormente, por ejemplo en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo, las casas esas antiguas tenían palomar y eran unas aberturitas para que las palomas ahí pusieran sus nidos y se resguardaran. Mire, le daban protección antes a esos animalitos, ahora ya no, porque la caca ácida de las palomas quema la pintura de los carros, ahora ya no quieren ni que haya palomas cerca de sus casas. Ese es el término para ventana que se usa en Malaquías. Una celosía o un palomar o una apertura de la chimenea o una tronera, 30 centímetros. Nosotros vemos que las celosías actualmente son de 30 por 30. Ha venido el mismo diseño y esas vienen desde los tiempos desde Israel. Entonces, si Dios va a usar una ventana para bendecirte, ¿que en el cielo no hay puertas? Si tú quieres darle una bendición a alguien, ¿por dónde es más conveniente y lógico que le darías la bendición? Cualquiera que fuera, ¿por la ventana o por la puerta? Obviamente por la puerta, es lo correcto. Pero como es un diezmo ahora, causal o consecuente, dice, yo te doy la bendición por la ventana, porque no te has hecho merecedor a que yo abra la puerta y te dé tu bendición por la puerta. Hay puertas en el cielo, pero ¿por qué la da por la ventana? ¿Y por qué por este tipo de ventana que hace referencia a las celosías? Si viniera alguien a pedirte en una necesidad un bote de agua y que tú dijeras, te lo voy a dar por la ventana, por la celosía, ¿de qué tamaño cabría el vaso por la celosía? Y siempre y cuando no sea una celosía que tiene figuras, que sea una celosía de 30 por 30,
A lo mejor ahorita actual, pero anteriormente los vasos no eran muy grandes, pero ahorita hay vasos hasta más grandes que este, como de litro, vamos a decir de litro. Entras, llenas el vaso, sacas el vaso por la ventana y lo echas al bote en el que te están pidiendo la ayuda. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, sí te va a sobrar, pero no como tú quisieras ni como yo quisiera, dice Dios, sino que te lo voy a dar por medidas, porque me estuviste fallando en mi ley. Pero eso ya no se usa el ahora. Vuelvo a lo mismo. Entonces, pero eso es lo que se usa para presionar. Entonces, yo no he visto y usa que Dios te va a enriquecer. Yo no he visto una persona que se haga rica por dar los diezmos. No he visto ninguna. A lo mejor no he conocido alguna. Pero de las congregaciones, se podrá hacer rico el pastor si tiene una buena congregación que diezma. Pero Dios le dijo, yo te voy a estar llenando el bote de agua que me estás pidiendo en tu necesidad, pero por la ventana. Pudiera abrirte la puerta y ir a meter el bote en el depósito que tengo del agua y darte de una sola vez el bote lleno con agua. Pero no, te lo doy por la ventana. Entonces, la gente, los predicadores, pastores, le han hecho creer a la gente que por la ventana es por donde está la bendición, pero la bendición realmente está por la puerta. Si tú le quisieras dar a tu hijo una sala, no cabe por la ventana. Tendrías que abrir la puerta y dársela. Entonces va a decir, pues te vas a esperar, ahorita no, pues ¿por dónde te doy la sala? No cabe por la ventana. Y la puerta, pues no te has hecho merecedor a que abra la puerta. Eso era lo que pasaba en Malaquías. No se habían hecho merecedores a que Dios abriera la puerta y diera la bendición que realmente le pertenece a los hijos de Dios. Entonces, se puede diezmar por miedo, con tristeza, o se puede diezmar por obligación. Y ninguna de esas aprovecha. Si tú das con tristeza, ya no te aprovechó. Dios va a decir, no, pues me traes las cosas triste, ¿para qué las quiero? No necesito yo el diezmo, va a decir Dios. Pero los pastores dicen, tú trae tu diezmo, es tu obligación. Si no quieres que el devorador toque más tus finanzas, trae el diezmo. Y el hombre da el diezmo con tristeza, obligado y por miedo. Y eso para nada le aprovecha a Dios. Pero los que reciben los diezmos en la tierra, sí lo aprovechan. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En 2 de Corintios, en el verso 9, en el capítulo 9 y en el verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú traes el diezmo por obligación, por miedo o con tristeza, ya no te sirvió de nada ese diezmo, porque no es así como Dios quiere que tú des. Por eso los apóstoles, no vemos ningún registro bíblico de que ellos pidieran diezmos. Pedían ofrendas, y el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda que se juntaba para que los de Galacia, vamos a leer bien, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo mismo me glorío en los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Los de Acaya ya estaban preparados con sus ofrendas desde antes.
para poder proveer las necesidades de los hermanos que venían a visitar a Pablo y de la misma iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice que según como hayamos dispuesto en nuestro corazón darlo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces no hay registros bíblicos de que se pidieran diezmos a través de los apóstoles. Y al apóstol Pablo mayormente, él es al que se le da la estructura de la iglesia para nuestros días. Pero hay muchos que siguen pidiendo el diezmo. Entonces, yo no te voy a decir que, aunque ya lo vimos, está obsoleto pedir el diezmo, sobre todo culminando en Malaquías. Pero si tú crees que el diezmo te va a beneficiar, no lo hagas con tristeza, ni por miedo, ni por obligación. Dalo con todo tu corazón. Pero si tú dices, no, es que el diezmo ya pasó, y te quieres hacer el desentendido y no quieres dar ni siquiera ofrenda tampoco, por eso el apóstol Pablo dice, cada quien dé como dispuso en su corazón, porque hay veces en que el hombre dispone dar más que el diezmo, pero dice, no, pues nada más doy el diezmo, es lo que me corresponde. Entonces ya no das lo que propusiste en tu corazón, y a Dios no le agrada. Por eso dice, porque Dios ama al dador alegre. Si tú no estás de acuerdo con el diezmo, da tu ofrenda que agrade a Dios. ¿Por qué digo esto? En predicaciones anteriores, ahí en la senda de los justos, la primer senda de los justos es la senda de Abel, que es la senda de la ofrenda. Ahí no había diezmos. Esa es la y dice Dios a Jeremías, deténganse en el camino y miren hacia las sendas antiguas. Entonces, ¿verdaderamente quieres que Dios ame la obra de tus manos? Yo no digo que diezmes, porque la Biblia realmente no lo avala, pero sí te digo, vuelve a la senda antigua, a la senda de los justos, y da tu mejor ofrenda. Como decía este hermano que decía que al principio me decía que orara porque él quería que sus finanzas fueran restituidas para dar un diezmo y la ofrenda. Y yo percibo que él está en esa encrucijada, porque el diezmo es algo impuesto. Pero da tu mejor ofrenda, vuelve a la senda de los justos y da tu mejor ofrenda, que va a ser más que el diezmo, y Dios va a amar la obra de tus manos, y por consiguiente Dios te va a bendecir. Así es de que, hermanos, yo digo que el diezmo es obsoleto, está en desuso, mas no la ofrenda, la verdadera ofrenda, como lo hizo Abel en la senda de los justos, la que agradó a Dios, dio lo mejor que él tenía, Abel, de su ganado. Entonces, si tú crees en el diezmo, diezma sin miedo, no diezmes por obligación, no diezmes con tristeza, para que Dios reciba la obra de tus manos. Si no estás de acuerdo con el diezmo, da tu mejor ofrenda, que va a rebasar el diezmo, y Dios te va a amar y va a amar la obra de tus manos. Así de que, hermanos, en esta hora que el Señor les bendiga, yo creo que está muy claro en el tema. Hay cosas que yo no había oído del diezmo, como esto de la hora, del hoy, de por qué dice la ventana que en el cielo no hay puertas, para que abras la puerta y le des la bendición a tus hijos. Pero se enfocan mucho nada más en pedir el diezmo, sin saber si está vigente o está obsoleto. Pero las ofrendas, desde Abel, el justo, hasta hoy, nuestros días, están vigentes las ofrendas. Y si es la mejor ofrenda que rebasa el diezmo, como lo hizo Abel, vas a ser amado por Dios. Así es de que en esta hora, hermanos, que el Señor les bendiga.
Despeja, dile al Espíritu Santo que despeje toda duda de tu mente, de tu corazón, toda incertidumbre, y permite que Dios te ame por lo que tú haces en la obra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.